Bienvenidos a una nueva emisión de las Conversaciones en la Nación. Hoy con Roy Cortina, legislador porteño por el Partido Socialista. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con cómo están alistándose para la campaña, en este caso de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué piensan hacer desde el Partido Socialista, dentro de ECO? ¿Van a jugar con Cambiemos, no? Empezar a desentrañar un poco esos enigmas que traen la primera etapa preelectoral. Mira, el Partido Socialista forma parte del Frente ECO, que es muy joven, pero muy vital. Nosotros hemos funcionado después que terminó la elección. Hay que recordarle a quienes están viendo el programa que nosotros quedamos en las puertas de la jefatura de gobierno. Perdimos por 30.000 votos. Bueno, el macrismo lo tiene muy presente siempre. Muy presente, muy presente. Pero apenas supimos el resultado, sabíamos que nuestro objetivo y la responsabilidad que teníamos frente a miles de porteños era la de ejercer una oposición responsable, marcando las diferencias, apoyando lo que se hiciera bien, apoyando las buenas orientaciones que no fueran tan perfectas, que pudiéramos nosotros mejorar o aportar, y oponernos a lo que consideramos que era incorrecto. Nosotros ejercimos ese rol, ECO funcionó, es un interbloque de 8 diputados, más otros diputados que también formaron parte de la experiencia ECO y que sin establecer un vínculo permanente con nosotros votan muy parecido. Cada 2 meses Lustó, por razones familiares o personales, vuelve a la Argentina, hablamos, intercambiamos. Lo primero que decir que ECO existe, ¿sí? Que está funcionando. Ahora bien, tampoco vamos a apresurarnos a tomar definiciones cuando el calendario no nos lo exige. No hay definiciones por parte de Massa, ni del Frente Renovador, ni de Margarita. Carrió dice que no sabe si va a ser candidata, si va a ser candidata en provincia, si va a ser candidata en capital, de manera tal de que nosotros todavía no hemos tomado una definición de cuál va a ser nuestra estrategia. Sí sabemos que ECO va a tener un protagonismo, sí sabemos porque además Lustó se lo dijo al presidente cuando le ofreció ser embajador en Estados Unidos, que nosotros íbamos a competir en el 2019, quiere decir que el 2017 es una estación intermedia hacia nuestro objetivo fundamental, que es disputar la jefatura de gobierno en el 2019. Ahora, respecto de ECO, tomando esta idea, ECO existe, hay una pregunta que tiene que ver con la identidad y otro con la estrategia electoral. En términos de identidad, aparece Capital Federal como un distrito a contramano de lo que pasó a nivel nacional, porque ustedes integran este frente junto con el radicalismo, que es parte de Cambiemos a nivel nacional, y es más, el principal referente, que es Martín Lustó, es embajador de este gobierno. Entonces, ¿hasta qué punto ustedes tienen un ADN vinculado a Cambiemos o al macrismo, y hasta qué punto se diferencian, por ejemplo en el caso tuyo, que te desmarcaste muchas veces? No, nuestro ADN es nuestra historia, y nuestra historia, si vos me permitís muy brevemente, en realidad el Frente ECO pareció ser una continuidad de la experiencia que vos recordarás de UNEN. Correcto. En el 2013. Pero enseguida marcó una diferencia y un perfil propio muy claro, por los protagonistas que formamos parte de ECO, por los partidos que integraban ECO, por la metodología democrática que nos dimos para zanjar la discusión de las candidaturas, y además porque nos fijamos como objetivo concreto ser un frente competitivo para disputar la jefatura de gobierno. Y eso lo logramos. Tuvimos muchísimos problemas para poder explicar y para que nos crea una parte del periodismo que lo nuestro había puesto el foco exclusivamente en la ciudad. Vos recordarás que nuestra elección casi coincidió, nuestra campaña coincidió con la campaña terrible que luego terminó siendo el balotaje entre Scioli y Macri. Y nosotros dijimos que el foco lo teníamos puesto en la ciudad de Buenos Aires. Más allá que dentro del Frente ECO teníamos preferencias. Había algunos que claramente estaban definidos por Cambiemos y por la candidatura de Macri, otros que no se querían involucrar, nosotros, por ejemplo, los socialistas que apoyábamos a Margarita Stolbizer, pero siempre tratamos de respetar lo que pasaba a nivel nacional, el escenario político que había a nivel nacional y la disputa por la ciudad de Buenos Aires. Así que, o sea que estás planteando que este año... Nosotros cumplimos con eso. Sí. ¿Por qué? Porque entendemos que la Argentina tiene 2 características políticas electorales. La primera, una alta precariedad del sistema de partidos políticos.
No hay un frente que pueda decir, excepto el PRO, si vos querés, y el Frente para la Victoria, sobre todo cuando tenía el poder disciplinador del Estado Cristina. Pero hay muy pocos partidos y muy pocos frentes que puedan tener una homogeneidad en todo el país. Sumado a que nuestro federalismo imperfecto ha hecho que cada provincia tenga vicisitudes y particularidades muy precisas. Entonces es muy difícil decir, yo estoy en este frente nacional y al mismo tiempo en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia tengo esta determinada, digamos, adhiero a ese frente nacional. Es muy difícil. ¿Sí? Yo te voy a dar un ejemplo. Que haya correlación. Que haya correlación. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo con mi partido. Sí. Yo igual te lo voy a preguntar, mi partido pero bueno. en Santa Fe, ¿sí? Forma parte e es impulsor del Frente Progresista Cívico y Social. 8 partidos, los 2 más importantes, la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista. La Unión Cívica Radical está en Cambiemos. Sin embargo, forma parte del gobierno y es protagonista fundamental de ese frente. No sé cuál será el desenlace, porque mucho se ha escrito periodísticamente este año. Pero hasta ahora el Frente Progresista Cívico y Social nadie ha sacado los pies del plato, porque es un frente competitivo, porque ha hecho muchas cosas bien, porque ha gobernado Rosario 28 años, porque va por 12 años en la provincia de Santa Fe. Y te voy a decir una cosa, cuando hay una elección de medio término y el Frente Progresista Cívico y Social elabora una lista de diputados nacionales, configura una lista de diputados nacionales, una vez que son electos, los diputados radicales van al bloque del radicalismo, que en este caso es ir al bloque del oficialismo y de Cambiemos. De manera tal, y esto pasa en muchísimos lugares, de manera tal que nadie nos va a exigir a nosotros una homogeneidad que no es tal en la Argentina. Ahora, es una esquizofrenia en algún punto para el ciudadano de a pie que expone a la dirigencia política en general, no solo a explicaciones quizás demasiado oblicuas, sino también a ciertas susceptibilidades, porque vos a nivel nacional por ahí cuestionás, a nivel local no, o al revés. Es complejo. Yo creo que para los que venimos de partidos políticos acostumbrados a tener una homogeneidad, a partidos de doctrina, es complejo. Para el periodismo riguroso y serio, como ustedes, es complejo. Pero es una realidad de la Argentina y lo que importa son los hechos. Los hechos es que nosotros dijimos que no nos íbamos a involucrar en la campaña nacional y Lustó lo cumplió a rajatabla. Lustó lo que dijo en el momento final, cuando había un balotaje entre Scioli y Macri, que él, y lo venía diciendo de antes, él prefería la alternancia para la Argentina, que era más sano la alternancia para la Argentina. Y la alternancia era claro que era Macri. ¿Sí? Sin embargo, yo apoyaba a Margarita Stolbizer. ¿Sí? Yo dije en muchos reportajes que no sabía qué iba a votar y que probablemente me iba a votar en blanco, que es lo que finalmente hice. Y la coalición cívica tuvo otra posición. Bueno, esta es la realidad del país. Es muy dificultoso para un partido como el socialista eso, es muy dificultoso entenderlo para el que tiene una visión desde el periodismo más acostumbrado a otros tiempos. No, la problemática es para la sociedad, en el fondo. El periodismo trata de decodificar. No, para eso iba. Es problemático para nosotros, pero fíjate que la sociedad no se confundió. Mucha gente desde el periodismo y desde la política le dijo en ese momento a Lustó, vos estás poniendo en peligro todo, como si él fuera el responsable de lo que sucedía en el país. Y él dijo, la gente en la ciudad de Buenos Aires tiene la capacidad de discernir que se pueden hacer mejor las cosas en la ciudad de Buenos Aires, después de 8 años de gobierno macrista, y sin embargo a nivel nacional puede votar de otra manera. Y sucedió eso. En la ciudad de Buenos Aires esto se vio. Hubo un virtual empate en el resultado, nos ganó Rodríguez Larreta por 30.000 votos, y sin embargo, aquí Macri le ganó por más del 60-70% a Scioli, si yo mal no recuerdo. De manera tal que no subestimemos la capacidad de la gente a adecuarse a las peculiaridades que tiene la política argentina, que lamentablemente es esto: fragilidad de los partidos políticos, precariedad y muchísimas particularidades o vicisitudes electorales de cada una de las provincias. Tomando esto como telón de fondo, sí, en lo que tiene que ver con la elección legislativa de este año, ¿ustedes aspiran a ir a una interna junto con PRO o se imaginan jugando por afuera o qué es lo que pretenden en ese sentido? Mi aspiración, acá te hablo como socialista, es reiterar la experiencia que nosotros hicimos en el 2015. Porque hay un espacio, y sobre todo en una elección
Si lo hubo en una elección en ejecutiva, muchísimo más en una elección de medio término. Hay un espacio para ECO, y vaya si lo hay, porque hemos sacado muchísimos votos. De todas maneras, esto es algo que vamos a definir entre todos y en donde tendrá una opinión mucho más gravitante Lustó por ser el candidato. ¿Él va a ser candidato este año? Bueno, nosotros tenemos que decidir si él va a ser candidato o no va a ser candidato. Por supuesto que el radicalismo tiene una legítima aspiración a decir, bueno, nosotros formamos parte de Cambiemos. ¿Por qué no podemos ir a una interna en Cambiemos? ¿Por qué Lustó no puede ser candidato de la Unión Cívica Radical o de un frente llamado ECO dentro de Cambiemos? Es una respuesta que obviamente tendrá el PRO, pero no es algo que hemos decidido. Y en el caso que eso suceda, hablando desde el socialismo, nosotros tendríamos que analizarlo. Porque también pensamos... Tiene que analizar si continúan en el mismo frente. Sí, pero yo pienso que si Lustó compitiera desde ECO en el Frente Cambiemos y ganara, automáticamente tendríamos un Cambiemos totalmente distinto. Yo creo que tendríamos un perfil más ECO, con una visión mucho más progresista de la realidad para la ciudad de Buenos Aires. O sea, concretamente, el macrismo perdería la capital después de varias elecciones. Bueno, y entonces a mí me parece que esa es una oportunidad histórica importante en donde el socialismo, después de analizarlo, bien podría formar parte. Sí, solo sí, Lustó compite. Si no compite, es prácticamente imposible. Pero de todas maneras, la aspiración que tiene el socialismo es nuestra opinión. Luego tendremos que decidirlo entre todos qué es lo conveniente para el conjunto, para el colectivo ECO, pero la aspiración del socialismo es que estamos en condiciones de poder competir como ECO desde afuera, porque hay un espacio para nosotros. Ahora, vos hablás de la intención del radicalismo de competir adentro. ¿Lustó qué quiere? No, Lustó lo está analizando. Lustó piensa que todavía hay mucho para analizar, porque si no sabemos tampoco cómo se va a configurar el tablero electoral de todas las fuerzas políticas, muchas que tienen una amistad política con nosotros, que han formado parte de ECO. Bueno, tenemos que ver qué es lo que van a decir. Además, todavía pueden pasar muchas cosas en el país. Bueno, el caso más emblemático es el de Lilita Carrió, que, sí, digamos, forma parte del espacio ECO, la coalición cívica, también de Cambiemos a nivel nacional, y se está hablando de la posibilidad de que ella sea candidata en la ciudad. ¿Eso cuánto incide en este tipo de decisiones? Y puede tener una incidencia, pero a Lustó, Lustó yo lo dije en otro reportaje, Lustó no le tiene miedo a nadie para competir, pero no por una cuestión de soberbia, sino porque nos parece a nosotros, pero está constatado en las encuestas, que es, junto con Carrió, la persona el dirigente político que mejor imagen tiene en la ciudad de Buenos Aires y uno de los 3 o 4 dirigentes con mejor imagen en el país. Y no es un problema de miedo, y mucho menos con Carrió, con la cual tenemos una amistad y sabemos de la nobleza de las intenciones de Carrió, que jamás se presta. Si Carrió decide competir en la provincia o en la ciudad de Buenos Aires, no lo haría en función de entorpecer el camino de ECO, supuestamente, o de Lustó. ¿Sí? Ni Carrió le tiene miedo a las encuestas, ni le tiene miedo a Lustó, ni Lustó le tiene miedo a Carrió. Pero lo que pasa es que tenemos que ver el escenario en su conjunto, globalmente, y entrado el año. ¿Pero crees que se postule o no Carrió no influye en la decisión de Lustó? Te digo sinceramente, no. Creo que hay otras cosas más importantes. Cómo está el país, la polarización que haya, cómo es el estado de ánimo y la angustia creciente que nosotros vemos en la clase media porteña por lo que está pasando en el país, por la situación económica y social. También la capacidad que nosotros tengamos de convocar a distintos sectores políticos e independientes a enriquecer la propuesta ECO, que es una propuesta muy atractiva, muy competitiva. No hemos conformado un frente en base a miedos, y mucho menos en miedos a la competencia electoral. Al contrario, nosotros pensamos desde ECO, nuestra filosofía casi desde una joven vida que tiene el Frente ECO, es que no hay que tenerle miedo a las diferencias. Las diferencias están para contribuir a hacer los espacios mejores. Yo creo que el mensaje político que emitió la sociedad, tanto en la elección de la Ciudad de Buenos Aires como en la elección nacional, es que todos evolucionen, que todos reflexionen internamente.
lo que sucedió en la ciudad es un virtual empate. Quiere decir que el PRO y Cambiemos deberían reflexionar. A nosotros nos colocaron en una postura, en un escenario de reflexión. Nos han dado una enorme responsabilidad. Ustedes pueden gobernar en el 2019. Ustedes tienen ahora que ser una oposición responsable. Tenemos que reflexionar cómo estamos haciendo eso, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si debemos mejorar. Lo debe hacer el PRO, lo debe hacer el peronismo en todas sus vertientes. Entonces, sobre esa base es que no hay que tener miedo a las diferencias y a competir. Competir nos hace mejor. Fíjate lo que pasó con UNEN. Fue un frente que creció sobre la base de mostrar diferencias frente a la sociedad y que la sociedad decida. Después es un camino que continuamos nosotros con ECO. Compitieron Graciela Ocaña, un candidato Bortagaray, un candidato del radicalismo, compitió también Lustó. Nosotros no le tenemos miedo a eso. Ahora, ¿cómo te imaginás? Pensamos que otros sí les tienen miedo. ¿Cómo te imaginás una campaña de Lustó si retoma un poco este discurso, que ahora vamos a abondar un poquito respecto de la gestión de Cambiemos, sí, un discurso crítico? ¿Cómo queda que quien es representante de la Argentina ante los Estados Unidos en un momento tan crucial de la relación bilateral y de los propios Estados Unidos aparezca a nivel externo, digamos, trabajando por el gobierno, y a nivel interno cuestionando las políticas del gobierno? ¿Sabes lo que nos dicen? Es muy interesante la pregunta que hace. ¿Sabes lo que nos dicen la mayoría de la gente que nos ha votado a nosotros? Y obviamente también muchos votantes macristas. En la calle, en los mails. Gracias, Martín, por colaborar. Gracias por separar una elección de una política de Estado. Porque acá lo que hay que entender es que Lustó no es un afiliado del PRO al que lo invitaron a participar como ministro porque tiene un expertise determinado, puede abordar una temática determinada, o le quieren dar un premio político, como sucede en cualquier partido político, en cualquier frente. No es un independiente que se hizo macrista o se afilió al macrismo. Lustó es un dirigente, como te dije antes, que está entre los 3 o 4 con mejor ponderación pública en todas las encuestas. Fue invitado inteligente y generosamente por el presidente electo para que represente al Estado argentino en la embajada más estratégica que tiene la Cancillería Argentina. Y él aceptó en aras de colaborar con un gobierno que el principal capital que tiene y que lo está devaluando día a día es ser alternancia. Y está muy bien. Y es de, como decíamos nosotros en la campaña, es de una política que ha evolucionado, que ha mejorado. Colaborar con un gobierno, por ejemplo, no en un ministerio en donde vos estás más expuesto a defender el día a día, sino nada menos que representando al país en la embajada más estratégica que tiene el país. Entonces, no es una contradicción, porque él además sigue siendo crítico, y lo ha hecho público, de cómo se gobierna la ciudad. Y no es una crítica torpe a la que nos tiene acostumbrada la política argentina, sino que es una crítica seria, en donde nosotros planteamos, bueno, no estamos de acuerdo, seguimos no estando de acuerdo con las prioridades del gobierno de la ciudad, pero lo que podamos acompañar, lo vamos a acompañar en la legislatura si pensamos que está bien, y vamos a debatir. Y eso es la gente. Por ahí lo que estamos en el microclima de los partidos políticos, o por ahí el buen periodismo, incluso en el microclima del periodismo, de la confrontación y la competencia electoral, no lo vemos tan claramente, pero la gente lo ve de una manera buena. Yo creo que al contrario, es un punto a favor de... Y además te voy a decir una cosa, porque Lustó nunca engañó a Macri ni al periodismo cuando aceptó la embajada. ¿Qué dijo Lustó? Lustó dijo, ECO va a seguir existiendo, cuidado. Nosotros seguimos teniendo diferencias en la ciudad, cuidado. ¿Sí? Nosotros tenemos un bloque y nuestro bloque va a tener un rol opositor constructivo. ¿Qué opinás? Y yo voy a competir en el 2019. Y cumplió todo eso. ¿Qué opinás del hecho de que Macri, a sabiendas de esto que decís, que Lustó dice yo voy a competir por ECO, lo deja correr? ¿No es una manera de Macri también de generarle o alentar al principal competidor de un hombre cercano como es Rodríguez Larreta?
A mí me ¿O él parece juega que... a dos puntas? ¿Cómo lees eso? No, yo, bueno, debería saber un poco más de las internas y de los dimes y diretes del PRO y la verdad que no los conozco. Yo lo que sí puedo valorar, como te dije antes, es que la actitud de generosidad y de inteligencia para sumar figuras valiosas y fortalecer un gobierno joven de alternancia en la Argentina después de un ciclo tan intenso como fueron los 12 años del kirchnerismo, en ese caso habla bien de Macri. Recordabas recién que ustedes apoyaron a Margarita Stolbizer en la presidencial de 2015, ahora casi aliada de Massa. ¿Qué opinás al respecto? Me parece que es inteligente dialogar como ellos han dialogado y cómo han trabajado en conjunto, porque cuando yo escucho a Margarita y a Sergio Massa, también debo ser respetuoso porque ellos dicen que hasta ahora, más allá de la intuición que pueda tener el periodismo, que puedo tener yo también, de que pueden llegar a ir juntos, hasta ahora han trabajado en equipo en el Congreso y lo han hecho muy bien, formulando propuestas en distintos lugares del país. Si confluyen, obviamente, se darán posiciones y estaremos en vistas frente al surgimiento de, valga la redundancia, de un frente político nuevo, que habrá que ver cuál es el programa que le ofrece al país en una elección de medio término. Yo no soy prejuicioso en eso. Yo creo en los cambios, yo creo en las evoluciones, yo creo que los políticos deben intentar caminos distintos y deben escuchar también el mensaje que te decía antes de la ciudadanía, que quieren una reflexión de la política, que quieren que los frentes dejen un testimonio, o los partidos dejen un testimonio, no dejen en la puerta del Congreso y de la Casa Rosada sus convicciones, sus ideas, pero que también sepan ceder y construir espacios políticos competitivos que puedan gobernar. Ahora, dentro del Partido Socialista, ¿cuál es tu vinculación con la estructura orgánica? Porque siempre da la impresión de que el socialismo porteño es una especie de república autónoma dentro de la estructura del socialismo. No, yo soy un dirigente nacional del Partido Socialista, formamos parte de la conducción. Lo que pasa que es un partido todavía con una larga historia, pero todavía con asimetrías de crecimiento. Gobernamos una de las provincias más estratégicas e importantes de la Argentina. Tenemos un desarrollo importante en algunas provincias, en algunas federaciones. Hemos tenido un bloque de diputados numeroso, ahora es menos numeroso, pero es una voz importante en el Congreso. Y la Ciudad de Buenos Aires es algo intermedio, es la segunda federación en importancia. Hemos sido protagonistas en muchos frentes. Yo he sido ministro en la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de emergencia de Tellerman. Participamos en el gobierno de Ibarra. No somos solamente nosotros. El socialismo porteño ha dado figuras muy importantes como Laporta, como Alfredo Bravo. Ha sido pioneros de frentes, como por ejemplo el Frente UNEN. Tenemos una presencia importante en la legislatura porteña. Yo soy vicepresidente tercero de la legislatura porteña. Así que, bueno, el socialismo porteño es una voz no disonante, pero importante en el Partido Socialista. Desde una mirada general, a pesar de que vos decís que cada distrito es un mundo, si retrotraemos el cronograma un poco atrás, ustedes tuvieron un momento cúlmine con el segundo lugar de Wiener a nivel presidencial, sí, y parecía que ahí podía gestarse una fuerza de alcance más nacional. ¿Qué pasó con eso? En todo caso, ¿por qué se frustró? Bueno, esas son algunas de las diferencias que podemos tener orgánicas siempre con nuestros compañeros de Santa Fe. Yo creo que el principal error es pensar que en la Argentina se puede llegar al gobierno nacional desde un proyecto provincial. Eso habla también a las claras de la precariedad de los partidos políticos. Y nosotros también somos un partido político que no hace política en Polonia o en la República Checa, sino que hace política acá, en este país, con lo cual también tenemos las virtudes y los defectos del sistema político argentino. Yo creo que para poder ser competitivos, lo principal es poder ofrecer una idea, un horizonte general y global al país. Y no estar permanentemente, por más que tu gobierno sea efectivo en algunas materias de tu gobierno provincial, y no estar permanentemente hablando de un proyecto
provincial, porque este es un país muy particular, que nació de un desmembramiento de un virreinato, que tuvo 60 años de guerras civiles, que se constituyó recién a fines del siglo XIX, que tuvo dos movimientos políticos, uno populista muy marcado como el peronismo, que significó un avance para la clase trabajadora, pero que ahora es una cáscara vacía desde mi punto de vista. Otro movimiento político que fue representativo de la clase media de nuestros abuelos inmigrantes y que dio a los dos presidentes clave del siglo XXI junto con Perón, que fueron Irigoyen y Alfonsín. Es un país muy complicado para decir, podemos gobernar desde lo que hicimos en una provincia. Hay que ofrecerle al país un proyecto político para el país. Yo creo que ese fue el error de mi partido, del cual yo también formo parte y asumo la autocrítica que debemos hacer. La última pregunta, corta. Sí. Puntos a favor y en contra de la gestión de Macri a nivel nacional, o qué evaluación estás haciendo, sintético. De las luces y sombras, la principal luz es automática, la alternancia. La alternancia significó buen diálogo político, que funcionen las instituciones, el buen clima, el diálogo con las provincias. Ahora, eso que podía ser un objetivo político, que es una luz, se termina perdiendo brillo y termina siendo un instrumento que la gente no lo reconoce, porque dice, los buenos modales, ¿de qué me sirven si el país tiene muchísimos problemas? Y los problemas y las sombras son lo que sabemos todos los argentinos, la continuidad de la desigualdad, la pobreza, las asimetrías, el padecimiento y la angustia que tienen los sectores populares y que empieza a tener y mucho la clase media en la Argentina, que es muy potente en esto. Entonces, ¿ves una mejoría o no respecto de lo que fue el último kirchnerismo? Veo una mejoría en el diálogo político y en el funcionamiento de las instituciones, pero tengo mucho miedo y no me gustaría que suceda, no por una cuestión de egoísmo o de una especulación electoral, sino porque sería malo para el país, que se está profundizando la desigualdad y la pobreza estructural en la Argentina, que viene de arrastre del kirchnerismo y de la década del 90. Y eso es muy malo para el país. Roy, te agradecemos mucho tu presencia en este espacio. Gracias por la invitación. Muy amable.